momento eres un niño en las despiadadas calles de Campbelltown. Luego sostienes una botella vacía de Coca-Cola, sangre en la pierna, y caminas de vuelta al territorio enemigo. Para Brent Simpson, esto no se trataba de venganza, se trataba de sobrevivir. Para el 2000, ese chico de la calle ganaría respeto. Como sargento de armas en uno de los clubes de motociclistas más temidos de Australia, yo era un criminal profesional, importador de drogas y estaba involucrado en clubes de motociclistas. Brent era sargento de armas en una banda de motociclistas. Entre estos momentos hay una historia de poder, lealtad inquebrantable y el precio de la hermandad. 3 cargos de robo a mano armada a los 13 años. Tenía 13 años y pronto 14, luego me acusaron 3 veces de asalto, robo y extorsión. Máxima seguridad a los 18, 6 años en prisión, en su apogeo 45 días. Cruzando Australia en bicicleta por salud mental. Oye, amigo, este tipo, ex niño de la calle, sobreviviente de abuso, Vicky y visión de futuro. También cruzó Australia en bici para recaudar fondos para la salud mental. Hermano, mucho respeto. Pero debajo de eso late algo más oscuro, algo que transformó a un niño perseguido en uno de los ejecutores más temidos del país. Ahora, su podcast, El Clink, llega a millones con 800,000 descargas en solo 14 meses. Pero antes de la redención vino la caída, antes de la caída vino el poder, y antes del poder vinieron las calles. ¿Qué pasa cuando un guerrero descubre que su mayor batalla no es contra sus enemigos, sino contra sus propios demonios? Algunos hombres son quebrados por la violencia, otros son forjados en ella. Esta es la historia de uno que se convirtió en ambos. Era 1980 Campbelltown, en los suburbios del oeste de Sydney. Era un lugar difícil para crecer. Oye, hermano, así que básicamente crecí ahí. A finales de los 70 y principios de los 80, en los suburbios del oeste de Sydney, estaba Campbelltown, como se le conocía. Y en esa zona había un nivel demográfico muy bajo. Bueno, básicamente era de la Comisión de Vivienda. En el tiempo que estuve ahí era predominantemente lo que llamarías muy cercano a una comunidad indígena o Miseche. Brent Simpson, de 7 años, era uno de los pocos niños blancos en una comunidad mayormente indígena. La vida en la Comisión de Vivienda de Campbelltown marcó a Brent de forma duradera. Todos mis peores recuerdos y pesadillas sobre mi propia familia, ya sabes, la violencia y el alcoholismo de mi padre, mi madre siendo golpeada y yo siendo atacado constantemente. ¿Alguna vez te has preguntado qué impulsa a alguien a elegir una vida fuera de la ley? Para Brent, en realidad no fue una elección. Entre los 7 y 10 años, Brent sufrió abuso sexual sistemático que lo marcaría por años. Hubo mucho abuso infantil, muchos depredadores con abuso sexual. Yo mismo soy sobreviviente de haber sido violado cuando era niño durante 2 años y sí, no fue la manera más fácil de crecer. 2 hermanos de 18 y 20 años figuraban entre los depredadores. Nunca olvidaré ese día. Por ejemplo, 2 de los depredadores eran hermanos. Uno tenía 18 años y el otro 20. Y mi papá era como el mejor amigo de su tío, con quien todos vivían juntos en una casa. Había 4 depredadores conocidos en solo 2 calles de su casa. ¿Puedes imaginarte el terror de un niño en esas circunstancias? Un día, a los 7 años, Brent reunió el valor para contarle a su padre sobre el abuso. Mi viejo y su tío habían estado bebiendo en la parte de atrás. Yo llegué corriendo. Yo tendría apenas unos 7 años de edad. Y recuerdo que gritaba llorando y salía diciendo, oh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sabes? Y traté de decirle que estos chicos, ya sabes, me habían estado obligando a hacer cosas y tocándome en lugares y haciéndome, ¿sabes? Atrocidades sexuales que no se le hacen a los niños. ¿La respuesta? Su padre le dio una bofetada con el dorso de la mano frente al tío del agresor, haciéndolo volar 4 pies por el aire. Cuando dije eso, mi papá se volteó enojado y me dio una bofetada con el dorso de la mano frente a su tío. Me levantó como a 1,20 m y yo estaba atónito. Y aquí ve a 2 malditos perros que habían estado molestando, corriendo por la calle. Lo que intentan decir es que me encontraron a mí y a su hermana menor allá abajo en el matorral. Ese era su plan de escape, su retirada. El mensaje fue claro, sin protección ni justicia. Tuve que cargar con eso. La hermana nunca estuvo, nunca sucedió.
La escuela católica no fue refugio, solo aumentó su aislamiento. Brent recuerda: provenir de un hogar roto en una escuela primaria católica era algo inaudito en esos días. En una escuela católica, venir de un hogar roto te hacía despreciado. Eras visto como basura. Una vez más, estaba en una escuela donde la gente simplemente no quería tener nada que ver conmigo. No podías hablar conmigo porque yo era el chico malo. ¿Sabes a lo que me refiero? Vengo de un hogar roto. La situación empeoró cuando 2 sacerdotes conocidos como hermanos en la escuela comenzaron a abusar de él. Las instituciones que debían protegerlo terminaron causándole más trauma. También estaba siendo abusado por 2 sacerdotes, bueno, hermanos como los llaman, porque en ese entonces teníamos monjas y hermanos. Así que realmente no me preparó para un buen camino. A los 10 años, el mundo de Brent era un laberinto de depredadores y dolor. Cuando los servicios familiares intervinieron, hallaron pruebas de abuso físico. Brent llegó a la escuela con moretones. Mi padre había llegado al punto en que, ya sabes, básicamente me atacaba físicamente, por lo que iba a la escuela con moretones. Así que entonces... La solución: hogares de acogida. Los doctores y servicios de familia y comunidad intervinieron y pronto ya estaba en hogares de acogida. Pero esta solución se convirtió en el punto de inflexión que lo empujó hacia las calles. En ese periodo, Gary Jublin iniciaba su carrera en la aplicación de la ley. No me uní para hacer algo bueno por la sociedad, me uní porque parecía un trabajo emocionante para mí. No tenía problema en cumplir las reglas, existen por una razón. Me uní por la emoción, pero al hacerlo conocí a Brent y vi que hacía cosas realmente buenas. Ninguno sabía que sus caminos se cruzarían. Sus vidas se unieron a través del sistema de justicia penal de Australia. A los 13 años, Brent enfrentó sus primeros cargos graves: asalto, robo y exigir dinero con amenazas 3 veces. El incidente fue en Darling Harbour, en un cajero de tarjetas clave. Tenía 13 años, casi 14, cuando me acusaron 3 veces de asalto, robo y extorsión. Había asaltado a estas personas en Darling Harbour, en un cajero automático de tarjetas clave. Quiero decir, el hogar de menores era bastante caótico en ese entonces. A través de un sistema que no lo protegió como víctima, ahora lo etiquetaba como delincuente. ¿Qué transforma a un niño victimizado en alguien a quien la sociedad teme? La respuesta está en entender que, a veces, la línea entre víctima y agresor no es tan clara como nos gustaría creer. Los primeros años de Brent no solo fueron difíciles, fueron una verdadera lección de supervivencia. ¿Quieres saber a dónde lo llevó este camino? Un viaje por lo más oscuro de Australia, explorando hermandad, violencia, redención y comprensión. Todo comenzó con un par de zapatos a finales de los años 80 en Campbelltown. Conservar tus zapatos implicaba saber pelear. Te podían atacar en cualquier momento, ¿sabes? Tenías que mantener tus zapatos en tus pies. La única forma de mantener tus zapatos en tus pies era aprender a pelear, porque si no lo hacías, simplemente te iban a intimidar. Para el adolescente Brent Simpson, esta fue la primera lección de supervivencia en la calle. La pandilla indígena que controlaba las calles locales solía atacar con frecuencia al joven Brent, volteándolo de cabeza para quitarle cualquier cosa que llevara. Estos encuentros le enseñaron una verdad brutal: en este mundo, o te defendías o seguías siendo una víctima. ¿Puedes imaginarte la desesperación que lleva a un joven a esos extremos? Un incidente en particular lo cambió todo. Después de ser apuñalado en la pierna y perder un zapato, Brent tomó una decisión que cambiaría su camino para siempre. Me tocó Dios unas cuantas veces, maldición, ¿sabes? Me apuñalaron varias veces, me quitaron los zapatos. Tengo cicatrices en la parte trasera de mi cabeza, por las viejas botellas de vidrio de 500 mililitros. Así era simplemente. Él regresó por su territorio cargando una botella vacía de Coca-Cola de 500 mililitros de vidrio. Lo que sucedió después se convirtió en una leyenda urbana. Así que pasé por ahí por tercera vez con una botella vacía de Coca-Cola de 500 mililitros. Sabía exactamente qué iba a pasar. En cuanto el primero se me acercó, simplemente me tiré al suelo y lo cortaron justo en la garganta. Terminé encerrado por eso, por lesiones maliciosas y con intención. Sí, todo comenzó más o menos desde ahí, pero detuvo mucho drama. Pienso en que me intimidaran en ese ambiente a una edad temprana, siendo un niño sin respaldo, sin apoyo. A los 17 años, Brent ya había pasado de peleas callejeras a cumplir condena seria. Los centros de detención juvenil Minda y Monte Penang se volvieron sus nuevos lugares de aprendizaje. En la casa Patterson se encontró entre los delincuentes juveniles más duros del sistema.
No eran adolescentes problemáticos, sino futuros criminales profesionales. La casa Patterson reunía a la mayoría de los jóvenes más duros y notorios, que iban a ir a la cárcel predominantemente. Al terminar su condena simplemente pasarían a una sentencia de prisión. La transición a Long Bay a los 18 años marcó su entrada a las grandes ligas. Su primer celda fue con un famoso asesino serial. A los 18 años fui directo a Long Bay porque acababa de salir. Y sabes, no tenía a nadie en la corte, no tenía nada que me apoyara ahí. ¿Qué más harían? Así que directo a Long Bay y directo a lo que en ese entonces se conocía como el reclusorio de inmigración y custodia, que era el ala 7. Y mi primer compañero de celda estuvo encima de mi litera las primeras 3 noches y ni siquiera sabía quién era. El patio estaba lleno de heroinómanos. La escena era tan sombría que los jóvenes se acurrucaban compartiendo agujas solo para sobrevivir otro día. En medio del caos, los clubes de motociclistas notaron al joven peleador. Vieron algo en la forma en que se desenvolvía, en la manera en que nunca se echaba para atrás. La cultura, si puedo decirlo así, es bastante grande en los suburbios occidentales de Sydney. Así que ya sabes, aquí estaba yo haciendo mucho viso, que en ese entonces implicaba bastante bien ese tipo de ambiente. Hacías dinero con, o hacías dinero para, o como fuera para esa persona en particular involucrada en eso. Ese escenario. Yo tuve la suerte de contar con algo de respeto de algunos veteranos, así que podía ganar dinero con ellos. ¿Nunca te has preguntado cómo estos clubes identifican a los posibles miembros? No se trata de la violencia, se trata del espíritu inquebrantable. A principios de los años 90, Brent encontró lo que había estado buscando: hermandad. Primero con los lobos solitarios, luego con los bandidos. Estuve en 2 clubes, al inicio con los lobos solitarios. Estos clubes no solo eran eso, eran familias para ejércitos olvidados y abandonados. Cada miembro tenía una historia, cada parche tenía una historia. En el club Brent ascendió rápidamente. Y con absoluto respeto hacia ellos, no me pidieron que fuera prospecto. Ingresé al club directamente como miembro en periodo de prueba. Su reputación para manejar los asuntos le valió el puesto de sargento de armas. Ellos vieron en él lo que la sociedad no notó: liderazgo, lealtad y un compromiso inquebrantable con la familia que eligió. La transformación se completó. De niño maltratado, Brent pasó a ser un ejecutor temido y halló su lugar. Desde muy joven fui adoptado. Esa violencia y esa forma de vida y esa mentalidad de negarme a ser derrotado, me negaba a que me jodieran. Y mi represalia era satisfactoria. Sabes, no había consecuencias para mí, era de una forma u otra. ¿Pero a qué costo? Las calles le dieron fuerza, los clubes propósito, pero la verdadera batalla apenas empezaba. El respeto no se da, se gana. Para el año 2000, Brent Simpson se había ganado su lugar como sargento de armas. A través de lealtad de sangre y dedicación inquebrantable, había escalado los rangos de uno de los clubes de motociclistas más notorios de Australia. La hermandad le ofreció a Brent algo que nunca había experimentado: un sentido de pertenencia y estructura. Como sargento de armas, sus responsabilidades eran claras: mantener el orden, proteger los intereses del club y asegurar el respeto por los colores. Pero este puesto tenía un precio muy alto. En este periodo, las tensiones entre los clubes rivales alcanzaron su punto máximo. El infame incidente en el aeropuerto entre Comancheros y Ángeles del Infierno lo cambió todo. Se pensaba que lo que ocurre en las bandas de motociclistas fuera de la ley solo afecta a sus miembros y no a gente inocente. Ahí se cruzó la línea y el panorama cambió para siempre para la policía y las bandas de motociclistas fuera de la ley. Cuando ese barco se hundió en el aeropuerto, no puedes dejar que la gente sea golpeada en un lugar tan público. ¿Recuerdas cuando los conflictos entre motociclistas se quedaban dentro de los límites del club? Esos días se habían acabado. Las fuerzas del orden, lideradas por oficiales como Gary Jubilin, entonces inspector detective de la unidad de pandillas, reforzaron su enfoque en los clubes de motociclistas. Los allanamientos se volvieron más frecuentes, la vigilancia más intensa, la presión aumentaba por todos lados. De sargento, de regreso a miembro en prueba. El mundo estaba sucio, tenía un ojo morado y ahí debía terminar todo. Y sabes a lo que me refiero, ese fue mi castigo por eso.
Bueno, sentí que eso simplemente no estaba bien, únicamente por las circunstancias del por qué había reaccionado como lo hice, sin pedir permiso, supongo. Y lo afronté. Así que para mí simplemente dije, a la mierda, ya estuvo, terminé, ¿sabes? Esto fue años después de haberme unido. Y lo hice y me destrozó porque amaba a los hermanos, amaba al club. Y eso fue como un año antes de que me arrestaran, tal vez 6 meses. Así que sí, entrar a la cárcel pensando, chin, soy ex miembro. ¿Sabes? Me enfrentaba a una condena grande, me enfrentaba a 10 años. En 2008, Brent enfrentó su mayor reto. Acusado de importar 3 kilogramos, se enfrentaba a 10 años. El montaje incluyó una entrega controlada, dispositivos ocultos y una operación encubierta que cambió su vida para siempre. Yo terminé con la importación comercial, 3 kilos, así que sí, fue algo que, una vez más, sin entrar en demasiados detalles, ellos se toparon con eso. Sabía que algo andaba mal. La condena fue dura, 6 años tras las rejas en Silverwater. Estamos en Segro ahí, estamos en medio, nos están trasladando entre cárceles y estábamos encerrados. Adentro, incluso como exmiembro, el código seguía. O te ibas al cementerio o te quedabas con tus hermanos. Pero la vida en prisión en 2009 era distinta a sus estancias previas. 2 reclusos se quitaron la vida durante su tiempo en segregación. La realidad del sistema le cayó de golpe, pero algo mejor sucedió en prisión. Bueno, mientras estaba en la cárcel. Salir y no depender de antidepresivos ni de medicamentos antipsicóticos y cosas así. Pensé cómo lograrlo. A menudo, obviamente, a través del bienestar positivo, y eso se logra mediante el ejercicio, que es muy importante en el sistema, donde ya sabes, los tipos entrenan para su bienestar mental. Entre muros de concreto y barras de acero, Brent empezó a cuestionarlo todo. ¿Cuál era el propósito de esto? La violencia, la hermandad, el ciclo sin fin. Mientras Brent cumplía su condena, Gary Jublin aparecía en los titulares investigando casos de alto perfil. La mayor parte de mi carrera fue como policía táctico. Además, la labor policial táctica también estaba relacionada con delitos graves. Sus mundos, antes enfrentados, poco a poco se acercaban hacia un cruce inesperado. Ninguno pudo prever cómo sus caminos se alinearían. En 2016, tras cumplir su libertad condicional, Brent sorprendió a muchos con su decisión. Tuve mi cita, llegué a casa. En ese momento yo era el liberado bajo palabra con más tiempo supervisado federalmente en la comunidad. Fueron 3 años, pero nadie más cumplía 3 años de libertad condicional por un cargo federal. Recorrió Australia en moto para crear conciencia sobre la salud mental, no por temas del club. Voy a ir en moto hasta Perth y voy a crear conciencia sobre el suicidio y la salud mental. 45 días, miles de kilómetros. Una misión: romper el ciclo de violencia y trauma. Emoción palpable, una conexión con la tierra y la cultura, algo espiritual. Hermano, había ángeles en mis hombros todo el camino, fue algo poderoso. Los ancianos me dieron la bienvenida al territorio y el derecho de paso por las comunidades indígenas. Moral. Momentos muy poderosos, me fracturé el codo y tengo una cicatriz. ¿La ves ahí? La transformación inició. El mismo hombre que antes imponía respeto a través del miedo, ahora buscaba ganárselo con compasión. Pero las sombras de su pasado aún no habían terminado con él. El sistema tiene buena memoria y la redención tiene un precio. La vida tras los colores no es fácil. Después de terminar mi libertad condicional, batallé sin propósito ni oficio. No tengo habilidades. Era un criminal y solo conocía el crimen. Eso era mi vida. En 2017, Brent Simpson conducía un tráiler por las mismas autopistas australianas que antes recorrió como ejecutor de un club. El paisaje no había cambiado, pero el hombre sí. Conducir camiones por Australia le daba tiempo para pensar. Quizá demasiado tiempo. Cada ruta en Australia Occidental le recordaba su viaje en bicicleta. Empecé a manejar camiones por toda Australia y aquí estaba manejando camiones de regreso desde Australia Occidental por exactamente el mismo camino por el que anduve en bicicleta hace solo 1 año y medio, 2 años o 2 años antes. ¿Puedes creer que el mismo hombre que una vez infundió miedo en criminales endurecidos ahora estaba promoviendo la concientización sobre la salud mental? La transición no fue fácil. Trabajando 3 o 4 semanas seguidas, viviendo en un camión Kenworth,
Brent luchaba con estar lejos de su familia. Un día, estacionado al lado de la autopista, Brent llegó a su límite. El peso de los traumas pasados combinado con la soledad casi lo quebró. Y tuve una crisis. Me detuve al costado de la carretera muy temprano y le lanzaría una cuerda por atrás del remolque. Y esa fue mi decisión. Pero algo me detuvo de hacerlo. Físicamente salí del camión y estaba decidido que no había salida. Aquí es donde mi vida, eso era lo que era. Entra Willem Powerfish, un amigo que vio las señales. Se detuvo a un lado de la autopista un día y un buen amigo mío, Willem, tal vez lo conozcas, es ese tipo gracioso, Willem Powerfish. Así que él y yo siempre hablábamos y tuvimos una conversación. Él me dijo, hermano, ¿no estás bien? Yo respondí, no lo estoy. Me pidió salir del camión. La conversación que siguió daría origen al podcast Clink. Willem habló conmigo. Él dijo, Dios, sácate de ahí, hermano. ¿Qué vas a hacer? Y luego dice, carajo, hermano, solo empieza un podcast. Dije, ¿qué? Empezó en 2022. El programa se disparó al éxito, acumulando casi 800,000 descargas en solo 14 meses. No está mal para un ex-matón hecho narrador. El podcast se centraba en historias de redención, relatos de transformación de los criminales más duros de Australia. Cada episodio quitaba capas de exteriores duros para revelar al ser humano que hay debajo. ¿Te suena familiar? Es el mismo viaje que Brent estaba viviendo. Para el 2023, la vida le lanzó otra curva. Un negocio de cannabidiol llevó a cargos criminales, negación de fianza y 5 días encerrado. El sistema que antes lo veía como ejecutor, ahora lo llamaba criminal notorio. Mira, es bastante claro y sencillo. Los medios usaron mi historial y los titulares decían ex importador de drogas y pandillero vendiendo cannabidiol ilegalmente. Definitivamente ese no es el caso. La ironía no pasó desapercibida para nadie. A pesar de estos contratiempos, el Clink siguió creciendo. El programa de Brent se volvió una plataforma de cambio para exmiembros de la mafia y exladrones de bancos reformados. Gracias al Clink, Brent halló su vocación, acercando a las fuerzas del orden e infractores pasado y presente castigo y rehabilitación. El ejecutor se había convertido en un defensor. Todo llevó a este momento. En un estudio de Brisbane, 2 hombres que debían ser enemigos se sentaron frente a frente. Brent Simpson había atraído a Gary Jublin al norte bajo falsas pretensiones. No para una charla amistosa, sino para algo crudo y real. La atmósfera estaba cargada de tensión cuando Brent reveló sus verdaderas intenciones. No le interesaban las cortesías típicas de los podcasts. En cambio, quería abordar décadas de conflicto entre las fuerzas del orden y los clubes de motociclistas. Brent me invitó a subir a su estudio y pensé que debía aceptar el reto. Pero tengo que decir que Brent me tomó por sorpresa. Pensé que sería una charla amistosa, pero Brent claramente quería desahogarse sobre la relación entre el mundo que él conocía y el mundo en el que yo habitaba como policía. ¿Cuándo fue la última vez que un sargento de armas y un inspector detective tuvieron una conversación tan honesta? Su discusión tocó heridas profundas. Es una expulsión de tus circunstancias, de tu estilo de vida, y esto es lo que mucha gente no entiende. Hay mucho más debajo de la superficie para muchos miembros, muchos traumas, muchas cosas de las que los miembros no hablan. Muchos hombres duros fueron lastimados y quebrados en su juventud o infancia. Brent habló sobre la brutalidad policial en Campbelltown durante los años 80. Ojos morados garantizados, labios partidos y narices sangrando, Gary respondió con historias de oficiales que enfrentaban abusos y violencia a diario. Si te me acercas diciendo chinga tu madre, eres policía, odiamos a los policías, yo, como tonto, digo chinga tu madre, yo también te odio. Así se intensifica la situación. Creo que sí. No creo que eso le sirva de mucho a ninguno de los dos lados. Cada hombre tenía su verdad. Durante su intercambio surgieron revelaciones personales. Gary compartió su reciente condena penal por grabar una conversación durante la investigación de William Tyrrell. Brent habló sobre sus continuas batallas legales relacionadas con su negocio de cannabidiol. Estoy luchando, estoy en libertad bajo fianza otra vez por un asunto de tráfico. Las fronteras entre lo correcto, lo incorrecto, policía y criminal se difuminaron. La charla giró hacia la policía moderna. Los sistemas de inteligencia aún clasifican a Brent como miembro de una organización de motociclistas criminales en 2024, 14 años tras dejar el club. Personalmente ya no tengo ninguna participación en ese ámbito. Ya no vivo mi vida alrededor.
del crimen y los clubes de motociclistas fuera de la ley. Aún respeto a muchos miembros porque sé que son realmente buenas personas. Creo que, como todo en la vida, sabes, nos juzgan por con quién nos juntamos. Gary, ahora visto con sospecha por algunos ex colegas, entendía el peso de las etiquetas permanentes. Las estadísticas mostraban el contexto. 30 años en la ley para Gary, 17 en clubes para Brent, 6 tras las rejas y muchas vidas afectadas en ambos lados. Más allá de los números había algo más profundo: comprensión. Estas son las personas que nos enseñaron la justicia restaurativa. Hablamos de reducir la reincidencia, de guiar a los jóvenes en la dirección correcta. Imagina tu vida, Brent. Solo lo pongo como un ejemplo hipotético. Si alguien estuviera ahí y tú pasaras por cosas realmente difíciles, si alguien hubiera estado ahí para ti y te hubiera guiado en la dirección correcta, eso podría haber hecho toda la diferencia en tu vida. Solo una buena persona. Momentos clave fueron la evolución de tácticas policiales y cultura de clubes, la masacre de Milpera en 1984, la pelea en el aeropuerto de 2009 y el surgimiento de leyes antimotociclistas. Cada evento moldeó sus respectivos mundos. Al final de la sesión, y algo había cambiado. No exactamente amistad, pero sí respeto. Dos hombres de bandos opuestos encontraron un terreno común en su deseo de un cambio positivo. Así que no importa lo bajo que estés en la vida, siempre existe la posibilidad de que puedas cambiar las cosas. Y creo que si estamos hablando de reducir los crímenes y las vidas que se han desviado, ese es un mensaje muy poderoso. ¿No es interesante cómo los enemigos a menudo tienen más en común de lo que se dan cuenta? Ambos entendimos el significado, amigo. Esto no fue solo un episodio de podcast, fue un modelo para el diálogo entre enemigos declarados. A su manera, tanto Brent como Gary habían trascendido sus antiguos roles para convertirse en voces de entendimiento. Su conversación terminó con el compromiso de continuar en la segunda parte. Algunos puentes toman tiempo en construirse, especialmente aquellos que abarcan décadas de desconfianza. Pero ya se había puesto la base.